¿Cómo han estado hoy? ¿Listos para alabar? ¿Listos para glorificar? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Puestos de pie, por favor, abracen su Biblia y repitan conmigo. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando, todo este mes, buscando santidad y la semana pasada nos predicaron acerca de poniendo la basura en su lugar. Eso es lo que tocamos de la semana pasada, y al buscar santidad vimos que es un estado de vida consagrado a Dios que se fundamenta en la unión con Cristo, la separación del pecado y la imitación de su amor, pureza y pureza moral. O sea que Dios nos lleva a vivir consagrados a Él, vidas dedicadas a su servicio y a extender su reino por donde quiera que vayamos. Y el fundamento tiene que ser Cristo, el fundamento es Cristo. Hemos de buscar vivir nuestras vidas apartados del mundo, buscar vivir vidas agradables a Dios, siendo imitadores de Cristo. Vimos que necesitamos tener un enfoque celestial y identificarnos. O sea que el enfoque es celestial y tenemos que identificarnos con Cristo. Y ahora vivimos con Cristo compartiendo su vida de resurrección. Y eso nos lleva a despojarnos del viejo hombre. Después de habernos identificado con Cristo, hemos sido llamados a cortar por completo la vida pecaminosa y maligna. O sea que nos lleva a una vida, a un cambio radical. O sea que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora en Cristo es que caminamos. Y después de despojar el viejo hombre, aprendimos acerca de revestirnos del nuevo hombre. Tenemos una nueva identidad con un nuevo enfoque, y como resultado aprendimos a botar el viejo hombre a la basura. Y después de haber botado el viejo hombre a la basura, tenemos que aprender a mantener el templo limpio y cuidar de lo que dejamos entrar, manteniendo la fe en medio de las pruebas. Si tienen sus Biblias, vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y van a estar en la pantalla. Santiago 1, del 1 al 12 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí un día más reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por por el sacrificio que hiciste tú por nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir nuestras mentes el día de hoy, Señor. Y, Señor, lo que traigas tú para nosotros el día de hoy, Señor, ayúdanos a aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Y evangelizar a todos los que nos rodean y a todos los que, las personas con las cuales las personas a las cuales llegamos a ver. Gracias, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago está hablando a los judíos cristianos que estaban dispersos. Estaban dispersos por todo el Imperio Romano. A las 12 tribus, con el énfasis en la vida cristiana, y en los versículos del 1 al 12 está hablando acerca de la prueba de la fe, y el enfoque mío el día de hoy va a ser en el versículos del 2 al 4, que el 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y para el primer punto, punto número 1, dice: debemos sentir gozo en medio de las dificultades. Santiago considera las pruebas como inevitables, o sea que van a venir. No hay vuelta, o sea que las pruebas van a llegar, porque allí dice: cuando tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si halléis en diversas pruebas, dice cuándo, o sea que van a venir las pruebas. Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo, no para una resignación desalentadora. O sea que podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizadas para producir paciencia. Los problemas no deben robar nuestra paz que tenemos en Cristo. Yo me acuerdo, el pastor ha dicho esta historia antes en sus predicaciones, que tenía un patrón donde vivía y donde trabajaba antes, que le decía que los problemas no son problemas, sino que son oportunidades para mejorar, oportunidades para ser mejores, pues, y de esa mentalidad es la que nosotros tenemos que ver en nuestro camino con Cristo. James Moffat es un reconocido teólogo y estudioso de la Biblia escocés. Él hizo la traducción de Santiago 1:2 como: saludadlo como puro gozo, hermanos míos, cuando os encontréis con cualquier clase de prueba, señalando un juego de palabras entre el saludo final de Santiago versículo 1, capítulo 1, y una palabra similar que se emplea para comenzar Santiago capítulo 1, versículo 2. Es un intento de hacer resaltar el juego de palabras del original, donde el cortés gerín, que es griego para saludo, se hace un eco de chará, que es griego para gozo. Es decir, que las pruebas vendrán y la mentalidad debe ser una de gozo, una mentalidad renovada con el enfoque
celestial, sabiendo que nuestro fundamento es Cristo. Santiago 1:2 también en la traducción en lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y esto me trajo a la mente lo que le pasó a Pablo y Silas cuando estaban predicando allá en Hechos 16, que ellos los metieron a la cárcel y ellos estaban predicando, no les agradó, los golpearon y los metieron a la cárcel y los metieron al cepo por estar predicando la palabra de Dios. Ahora, no sé si ustedes saben lo que es un cepo. Un cepo son 2 pedazos de madera que van juntos y en medio tiene un hoyo y en los 2 lados tienen otros 2 hoyos. Entonces, la cabeza va en uno y las manos van en el otro, y luego el otro pedazo de madera cae encima para que no se pueda mover. Ahora imagínense, yo me lo imagino de esta manera, estando allí, golpeados, latigazos, desnudos, ojos hinchados de los golpes, nariz tal vez quebrada, labios sangrentados, en las oscuridades, sin tener que beber, sin tener que comer. ¿Y qué estaban haciendo? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y a nosotros se nos poncha una llanta y, ¿por qué, Dios, me hiciste esto a mí? ¿Por qué? Yo soy tu siervo, yo voy a la iglesia, voy a esto y el otro, y nos ponemos con nuestros moños. La antigua versión King James dice: cuando caigan en diversas tentaciones, pero se prefiere al vocábulo pruebas. De la nueva versión King James, la palabra traducida como pruebas significa aflicción, persecución o pruebas de cualquier otro tipo, de cualquier tipo. Y en este sentido se utiliza aquí, sin pretender una sugerencia diabólica o lo que generalmente se entiende por la palabra tentación, es pruebas, cosas que pasarán. Y otra cosa que vi ahí es: cuando os halléis, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis. No entra paso a paso, sino que se precipita, se hunden cuando estén tan rodeados que no haya forma de escapar de ellas. Están afligidos como lo estuvo David en el Salmo 116, versículo 3, que dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. Este salmo es un canto de acción y gracias y gratitud a Dios por haber salvado su vida de una situación de inmensa angustia, sufrimiento o peligro de muerte. Es decir, que tiene que haber un fundamento en Cristo y entrega total de mi parte. Y cuando me entrego totalmente, Él empieza a producir paciencia, sin importar lo que pase. Mi vida está en sus manos. Como nos dijo el pastor a los hombres antes de empezar, vivir la espiritual, ver con los ojos espirituales, escuchar con las orejas espirituales, hablar con la boca espiritual. Y luego de aquí, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es la siguiente cosa que quiero ver aquí. La paciencia proviene de la antigua palabra griega hupomone, hupomone. Esta palabra
no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la calidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino la calidad que te ayuda a terminar el maratón. O sea que no vamos al doctor porque queremos ir al doctor, vamos al doctor porque necesitamos ir al doctor y porque tenemos algo que queremos que el doctor nos ayude a arreglar y allí nos esperamos y tenemos la paciencia para esperar a veces 1 hora y media, depende cuántas personas están. No es porque queremos estar allí, si es porque tenemos que. Al contrario, de eso no se trata, es la calidad de terminar un maratón. Y un maratón, las personas corren maratón, ¿por qué? Porque quieren. Tengo una tía que hace un par de años, ella corrió un maratón de 100 millas. Y 100 millas es algo, de aquí a Houston son 60 millas. Haz de cuenta, de aquí a Houston y de regreso casi. Y me imagino, o sea, que para que ella pudiera llegar a ese punto, ella tuvo que entrenar, tuvo que sacrificar, tuvo que todos los días a ciertas horas, tenía que correr ciertas millas para poder prepararse, para poder, y hubo sufrimientos, hubo dolores, tal vez de los pies, calambres y lo que sea, qué sé yo, pero ella le gusta y allí quiere estar. Y ella se puso la meta de correr esas 100 millas y lo logró. Por todo eso. Y de eso es lo que estamos hablando, que produce paciencia. La antigua palabra griega, hupomone, proviene de hupo, que significa bajo, y moné, o no, al estar, soportar, permanecer. En su raíz significa permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. El filósofo Philo llamó a la palabra hupomone la reina de las virtudes. El comentarista griego Oysterley dijo que esta palabra paciencia describe la disposición del ánimo a soportar. Que nos lleva a nuestro siguiente punto. El punto número 2. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe no es producida en las pruebas. Es probada a través de las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sabe o qué tipo de fe nosotros tenemos, sino que para hacer nuestra fe evidente en nosotros y para hacer nuestra fe evidente a aquellos que nos rodean. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 dicen lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea que si oímos y no cambiamos como los que se miran en el espejo y se van olvidando cómo era inmediato. O sea que tiene que haber un cambio, pues, tiene que haber algo.
No sé si conocen los gimnasios. Va uno al gimnasio y casi todos los gimnasios ah, tienen unos espejos, ¿va? Ahí todos tienen unos espejos y al ir al gimnasio lo primero que uno ve es de que hay gente que llega allí a ese espejo y se toma fotos y está ahí, y hace así, se está viendo y su forma, su esto y todo y hace todo para verse, pero entra un señor y dice, hey, tú sabes que el espejo no es para eso, ¿verdad? El espejo no es para verte lucir y todo. El espejo está allí enfrente de las maquinarias para que tú veas dónde tú necesitas mejorar. Es para que tú veas tu forma, dónde te estás equivocando, dónde necesitas mejorar. Este es nuestro espejo. Este es el reflejo que debemos dar nosotros. No es para que yo diga, oh, yo leí la Biblia en 24 horas y yo soy más espiritual que tú. No. No es para decir que, hoy yo me ayudó a hacer esto y ahora yo sé más y soy más. No, es para ver el reflejo de Cristo a través de ella y ver dónde es que yo necesito arreglar mi posición para poder mejorar y poder hacer el trabajo que Cristo me ha mandado a hacer. ¿Dónde necesito yo ajustar mi vida para poder caminar correctamente? Para eso es el espejo y para eso es nuestro espejo. Notemos que la fe es la que es probada y eso demuestra que la fe es importante y preciosa porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. La fe es tan vital para la salvación como el corazón es para el cuerpo. De allí que las jabalinas o las lanzas del enemigo serán dirigidas principalmente a esta gracia esencial. O sea que allí es donde el enemigo nos estará atacando. Si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Es por eso que nuestro pastor siempre nos empuja a arraigarnos con la palabra de Dios, no dejando nada malo entrar a nuestros corazones. Esto se me vino a la mente un ejemplo que yo he visto en tiempos atrás, que un vaso de agua, pones un vaso de agua y tiene tinta todo en color de negro y todo, pero si tú le echas agua y se va desbordando, tarde o temprano, esa agua se va a aclarar. Así es nuestros corazones, está oscuro, negro, lleno de maldad, pero entre más nos arraiguemos, más leemos, más estudiamos, más oímos, más hacemos, más se va desbordando todo lo malo y se va limpiando, se va botando a la basura, se va limpiando el templo, como es lo que debemos estar haciendo. Y es de esa manera que va creciendo nuestra fe, que va creciendo nuestra relación con Cristo. Santiago no quería que nadie pensara que Dios envía las pruebas para quebrantar o destruir nuestra fe, no. Por eso volvió a retomar este punto en Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 18 que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y toda don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo siguiente que tengo aquí es de produce paciencia. Produce paciencia. Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Pero la paciencia no es inexorablemente producida en tiempos de prueba. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura y desaliento. ¿Te acuerdas los que les dije al principio, que se nos poncha una llanta y ay, empezamos ahí? Okay, eso produce amargura y produce desaliento. Mas sin embargo, si se nos poncha la llanta y nos paramos y estamos con Cristo y estamos intentando crecer en nuestra espiritualidad, nuestra mentalidad debe ser, ok, pues me ponchó la llanta, pues tal vez Dios me está cuidando de un accidente más adelante, tal vez Dios quiere que enseñe mi testimonio para los que están pasando, o qué sé yo, tal vez Dios nomás simplemente quiere que medite en lo que estoy cambiando esta llanta. O sea, de esa mentalidad es la que debemos tener cuando llegan las pruebas, porque somos hijos de Dios, somos hijos de Él. Pero si nos pasa algo y estamos enojados, irritados, no va a producir paciencia, va a producir amargura. Y este es el motivo por el cual Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo. El tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Es ocasionalmente afirmado que Santiago pide a sus lectores que disfruten sus pruebas, pero él no dijo que ellos tienen que sentir todo el gozo o que las pruebas son todo el gozo. Esto nos lleva al tercer punto. El crecimiento espiritual nos lleva a la madurez. El crecimiento espiritual nos lleva a la madurez. La obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente. Me puse a pensar, se me vino a la mente esto de permitir que florezca enteramente. Mi mamá tiene su jardín y le gustan mucho las plantas y todo, y cuando voy ahí siempre les está echando su agua, les está moviendo. Si salen unas hierbitas, ahí le quita las hierbitas y le mueve su tierrita y sabe cuál planta necesita esto y esta otra planta que necesita esto. Hasta me dijo, yo no sé de plantas, pero ella me dijo que un clavo que está oxidado lo pones en una planta y recibe lo que necesita para poder florecer y todo eso. Yo no sé nada de eso, pero o sea que es un proceso que se lleva y tienes que cuidarla y tienes que hacer todas estas cosas para que florezca enteramente. La obra de la paciencia viene lentamente. De la misma manera tenemos que cuidarla y hacer todas estas cosas. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. O sea que la madurez no nos permite rendirnos. La paciencia no debe ser ni un centímetro menos que la aflicción. Si el puente llega a la mitad del arroyo, solo daremos un mal paso. Y el deseo del diablo es que nos apresuremos para que fallemos y caigamos. La cosa es
lentamente. Estas expresiones, en su aplicación actual, para algunos son tomadas de los juegos griegos. El hombre perfecto era el que hubiera obtenido la victoria en cualquiera de los ejercicios atléticos, pero entero, es decir, completo. Era quien alcanzaba la victoria en el pentathlón. A cada uno de los ejercicios que era requerido, ese era el hombre perfecto para poder lograr hacer esto que requiere requiere de mucho entrenamiento para llegar a ese punto, mucho sacrificio. Y otros piensan que los términos provienen del mundo del sacrificio, donde los animales que clasificaban para ser sacrificados debían ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Solo esos serán aptos para ofrecerle a Dios. Significaba que el animal había sido probado y aprobado. La tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir el pecado. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción. Eso es un pecado. Un hombre es propenso a murmurar contra Dios bajo ella. Eso es un pecado. Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de sus dificultades. Eso es pecado. Por eso se nos enseña, nosotros aquí en el Centro de Vida, el estudio bíblico, la oración, el compañerismo y el testimonio, todos los días, todo el tiempo, servir, evangelizar y discipular, orar sin cesar, todos los días. No nos dejes caer en la tentación, porque la prueba lleva en sí su medida de tentación, y si no fuera neutralizada por la gracia abundante, nos llevará al pecado. Sin embargo, las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. Charles Spurgeon lo pone de esta manera: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como lo he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Y así es como nos vamos a gozar en las pruebas, mantener nuestra fe en medio de las pruebas y gozar de ellas de esa manera. Y para concluir, Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quien resiste con fidelidad las pruebas y tentaciones de la vida será verdaderamente feliz. Al superar la adversidad, si rendirnos, mostramos nuestro amor sincero a Dios y recibimos como recompensa espiritual a la vida eterna, o la corona de la vida, que es promesa de Dios. Y esto debe ser el ánimo para mantener nuestra fe en medio de las pruebas. Gracias.